El inconsciente es una palabra, no un idioma. No es el sistema que permite hablar, es lo que fue efectivamente escrito. Palabras que fueron depositadas en la existencia del hombre o en la psiquis del hombre, que se descubren literalmente cuando se practica esta operación misteriosa que es el psicoanálisis. Diálogos psicoanalíticos con el psicoanalista Juan Antonio Aguirre Espíndola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues estamos de nueva cuenta en estos diálogos psicoanalíticos y bueno, en ocasiones anteriores habíamos comentado en el miércoles pasado respecto a esta aportación que hace Lacan hacia lo que es la teoría freudiana o la invención freudiana de el inconsciente o lo inconsciente, ¿no? Y en este sentido sería como extender un poquito la idea que habíamos dejado por ahí inconclusa, como nos sucede en varias ocasiones, y no es que todas, respecto a que la noción de lo inconsciente o a partir de esta invención de lo inconsciente se puede comprender esta cuestión de la subjetividad de una manera distinta en estas problemáticas actuales. Y una de ellas que mencionábamos en el programa anterior era precisamente esta dimensión del suicidio, por ejemplo, que es una dificultad que ha sido abordada igual por otros autores, vamos a decir, o desde otras perspectivas, como habíamos comentado que puede ser la perspectiva sociológica o la perspectiva, en este caso también como antropológica del suicidio, o las dimensiones que puede abarcar a partir de tratar de entender un acto, ¿no? Que pues no tendría mayor sentido para la actualidad o para los discursos de la actualidad, en los que se promueve sobre todo pues la idea que mencionábamos sobre la felicidad, el bienestar y la búsqueda de sobre todo un equilibrio, ¿no? A nivel de el sujeto, a nivel de las relaciones que mantiene el sujeto en todos los aspectos, ¿no? Y entonces esto se plantea como una de las dificultades, en primera instancia desde la dimensión, por ejemplo, filosófica, y desde otro momento sería con la invención de lo inconsciente se puede comprender que hay algo, por ejemplo, que no anda en los sujetos, y entonces se vira, ¿no? En el sentido de tratar de comprender qué sucede entonces en sintomatologías o en cuestiones, en este caso actos, como puede ser el suicidio, ¿no? Entonces, para partir como de algo muy esencial, podríamos decir, en el trabajo psicoanalítico o en la teoría psicoanalítica nos había mencionado que ya hay como referencias al suicidio en el caso de Lacan, por ejemplo. Pero ¿qué sucede con como si existe una, vamos a decir, una explicación del suicidio, si existe una definición del suicidio, ¿no? Porque a veces tenemos que partir de lo más básico, en el caso de la teoría analítica, es decir, cómo se comprende este acto de un suicidio en la dimensión analítica, por ejemplo. Bueno, la idea de tratar de comprender el suicidio o el acto suicida parte más bien de estas condiciones de los saberes que tratan de iluminar este acto, este fenómeno. Y entonces esto de iluminar tendría que ser iluminarlo con algún sentido que provenga de alguna razón de estos saberes, ¿no? Que se empiezan a, una vez articulados, se empiezan a tratar de dar cuenta. Específicamente, ¿no? En el suicidio interviene el saber del discurso médico, el saber del discurso psicológico, y aunque hay otros saberes que quizás los incluyen, pero no a manera de explicación de la causa, sino más bien haciendo acopio de números para ver si se puede
buscar o entender algún sentido. Entonces hablamos también de la antropología o de la sociología. Y cuestiones como saberes filosóficos, por ejemplo, no son muy traídos a cuenta porque se piensa que estas cuestiones son más especulativas, ¿no? que algo que dé cuenta de esto que se interroga, ¿no? A partir del suicidio. Y es evidente que lo que ocurre cuando se trata de buscar este sentido es que se carece de tal condición, porque lo que de una manera quizás un poco drástica podemos decir que de los suicidas se cuentan el acto, no se cuentan los suicidas, pero a los sujetos generalmente no se les hace ingresar, sino ya como víctimas o como fallecidos. Y a partir de eso se intenta dar, digamos, sentido a este acto. Decíamos que lo filosófico, lo que no tendría un sustento más objetivo, generalmente queda fuera. Y hablo de lo filosófico porque cuando se piensa en esto como especulativo, entonces parece que se anda uno por las ramas y no se aterrizaría en buscar esta causa eficiente, esta causa real, ¿no? Hay que recordar que uno de los escritores y filósofos argelinos, ¿no? Albert Camus, decía que el único verdadero problema que tenía que preguntarse la filosofía sería por el suicidio, por ejemplo. Quiero decir que esto, digamos, se ha pensado y se ha reflexionado, y eso, si no ha producido este anhelo de concreción, de encontrar ya las causas y ahora cruzarlas con lo que ocurre actualmente, entonces parece que se sigue especulando, ¿no? Entonces la idea de saberes precisos, de saberes que diseccionen, que saberes que más allá de la clasificación y la numerología, entonces puedan elaborar o producir perfiles, ¿no? Por ejemplo, o puedan producir ciertos patrones en los actos suicidas que se pueden llegar a cometer. Entonces, esto les da una cierta confiabilidad, una cierta certeza que por supuesto están muy lejos de tener. Para tratar ahora no de entenderlo, ¿no? Porque eso queda fuera del alcance. Tendríamos que pensar en suicidios, así en plural, y pensar en cada uno de estos actos, en cada uno de los suicidas. Y el suicidio no como un acto que, porque se procura, se produce así, pueda tener sentidos ocultos que hay que develar. Entonces decíamos, esos sentidos ocultos no se develan, tendríamos que hablar de suicidios, pero cuando se intenta prevenirlos y se intenta saber acerca de ellos, es donde ocurren, digamos, cuestiones que están lejos de lograr lo que se proponen. Me refiero a buscar perfiles suicidas para prevenir el suicidio, hacer a la población sensible de estas cuestiones y lograr detener el suicidio, ¿no? Porque es una de las metas que se fijan. Incluso gente que intenta hacer estos programas, bueno, los eslogans o las formas en que tratan de concientizar, diríamos, sensibilizar a la población, pues parten de la idea de hacer vanagloria de las condiciones de la existencia, es decir, la vida es digna de vivirse, la vida es bella, la vida, ¿no? Parece el eslogan de una película, pero entonces darle ese valor a la vida que parece que el suicida, no lo toma en cuenta. Entonces un poco hacerlo
pensar, ¿no?, si alguien va a realizar tal acto. Y aquí entendemos que se presupone el acto como algo que generalmente se planea, como algo que se está pensando constantemente en él y que se va logrando hasta que se realiza. No digo que no haya estas cuestiones, incluso por estas redes sociales, por Facebook, se han subido algunos videos de gente que ha cometido este acto y parece que lo han planeado y hasta lo filman y ocurre, por ejemplo. Pero esto no quiere decir que sea, digamos, el molde de todos los suicidios, ¿no? Entonces, pensar que el suicida es alguien que está sufriendo porque está anticipando lo que va a suceder, es pensar que hay solo un tipo de suicida y que solo es una de las formas más básicas y propias del suicidio que habría que evitar. Entonces de ahí que se articulen, deseamos, programas o que se articulen una especie de saber hacer para evitar el suicidio. Realmente no sabemos si esto se logra, porque cuando algunas de estas agrupaciones, organizaciones que pretenden con estos programas evitar el suicidio, lo que generalmente ponderan es que lo han hecho porque lo ponen numéricamente, ¿no? No sé, en este año se evitaron tal cantidad de suicidios, y a lo que llaman evitar el suicidio es que hay gente que ingiere medicamentos, hay gente que se puede hacer lesiones en el cuerpo que apuntan, ¿no?, por esta condición que se piensa del suicidio, apuntan hacia el suicidio logrado. Y bueno, si hay una intervención, si el sujeto de repente, bueno, a veces se arrepiente y a veces no sabe qué pasó y a veces asegura que no quería matarse, pero todos estos eventos pueden ser legibles o leídos a partir de que hubo un intento de quitarse la vida, ¿no? Porque el suicidio lo pensamos siempre como quitarse la vida, aunque quién sabe si todos los suicidas, parece una perogrullada, no todos los suicidas se quieran morir, porque también hay casos, y hay casos que se escuchan en donde no se les aplica este saber, es decir, al suicida en potencia, o el que evitó o no logró su acto porque alguien lo ayudó, lo evitó, resulta que pueden decir después, cuando se les pregunta, porque generalmente si la pregunta es esto, quizás sea que se querían morir, pero hay gente que ha estado hasta grave y a lo mejor fue un suicidio no logrado, y cuando pueden despertar o tratar de dar cuenta de esto, lo que escuchamos en una generalidad es que no se quieren morir, más bien acometen este acto porque había algo en ellos que no los dejaba estar bien. Entonces parece ser que lo que se trataría es quitar esto que está perturbando de una manera acuciante y fuerte al sujeto, pero no necesariamente morirse. No todos, no pensemos que el que se suicida se quiso morir. Y bueno, por eso comentaba que hay testimonios de gente que fallan en el suicidio y que lo que dicen al respecto es que no se quieren morir, solamente evitar algo que ocurría en ellos. Entonces eso nos hace pensar que la causa del suicida no es morirse, que lo que los impulsa, si es que hay un impulso, no son solamente las ganas de ya no estar en este mundo, ¿no? No se lee como un fracaso de una existencia en esta vida, sino suceden, a decir de algunos, digamos, suceden
otros discursos que es necesario como contemplar o tomar en cuenta y no sumarlos solamente a la numerología estadística de los que se suicidan o de los que intentan suicidarse, porque cualquiera que se puede tomar, no sé, acetil salicílico o cualquiera de estas sustancias ranitidinas, no sé, ¿no? Ya por ese exceso en el consumo de algún medicamento, eso lo propone como un suicida ante, digamos, la mirada del saber, por ejemplo, de la medicina, y la mirada del saber que legisla estos actos, como es el de la ley, porque hay que también mencionar que no está contemplado, es curioso, porque en la ley no está contemplado que alguien se quiera suicidar y lo haga, porque eso es un delito, nadie podría estar atentando, digamos, contra su vida. Y eso es de manera legislativa. Y bueno, si hay una creencia, también en las creencias religiosas sobre todo, si la vida es producto de un Dios que la otorga, también es condición de ese Dios poderla quitar. Entonces, si alguien se adelanta y se suicida, pues está, digamos, atentando contra el designio divino. Entonces, todas estas consideraciones hacen que el suicidio no sea una cuestión simple de contar los suicidas, de ubicarlos, decíamos, un poco en la edad, en el sexo, ¿no? Socialmente dentro de la población, en los lugares geográficos o las formas en que ocurre esto, que nos devele, que nos ilumine y nos dé una especie de saber para que después podamos o se pueda evitar, ¿no? Resulta que esto se ha disparado a pesar de los esfuerzos que puedan hacer desde las autoridades, ¿no? Y que no hay un avance, aunque se quiera presumir que esto existe. Lo que se cuenta es ya el acto, y por ejemplo en años anteriores, desde el 2005 aproximadamente, se disparó el número de suicidios en Puebla, a llegar al grado de suicidios que ya no solamente tienen que ver con adultos o con gente que diríamos asumíamos que se podía suicidar, ¿no? Sino aparecen ya suicidios en niños, en infantes, y esta cuestión, digamos, pone otra vez en juego esta capacidad de poder saber de estas cuestiones. Y bueno, no hay así en los saberes propios que se organicen en disciplinas algo que nos indique, ¿no? Por qué la gente se suicida. Entonces, las variables son muchas, ¿no? Las condiciones también, y al no haber una línea directa que nos llegue a conectar de la causa con el acto, pues entonces se navega en un mar de ignorancia sobre estas cosas, pero se le pone en el barco la ilusión de que esto se puede lograr, se puede evitar. Hay una afirmación, así como filosóficamente decimos que estos saberes son especulativos, digamos, los saberes que se integran en los discursos autorizados por la ciencia, como el discurso de la medicina, el discurso médico psiquiátrico, y quizás el discurso psicológico, o el sociológico, o el antropológico. En estos discursos se busca este saber, pero se van al acto, a la causa, no al sujeto, ¿no? Cuando mencionaba esta afirmación de Camus, en el sentido de buscar el suicidio como algo que es lo que deberíamos preguntarnos, o lo que valdría la pena con respecto a los pensamientos y razonamientos filosóficos, vemos que hay una intención de tomar en cuenta al sujeto, no contar como ahora se suicidan y se cuentan los suicidas, y todos los demás pueden ser potencialmente. Hay gente que es más
más susceptible, diríamos, pero esto es muy imaginario porque si aumenta el índice de suicidios en niños, entonces esto nos posibilita pensar que los niños ahora son potencialmente suicidas o los adolescentes, ¿no? Si es mayor el número de hombres, por ejemplo, mayor número de hombres son los que se suicidan. Y sin embargo, los intentos dentro de este rango de hombres son menos los intentos. Del lado de la mujer hay más intentos de mujeres que se quieren suicidar y no lo logran, y menos suicidios en mujeres logrados. Entonces, digamos, esto sirve como quizás de estadística o hasta de anecdotario, pero no está sustentado en algo que se pueda, digamos, interrogar y que nos pueda revelar esa verdad para evitar los suicidios, ¿no? Que sería, en este caso, como la tarea a la que se designan algunas gentes que han trabajado estas cuestiones, ya logrando perfiles y estereotipos, no modelos de cómo se suicidan, y parece que no es así. Entonces decimos, sí, no se toma en cuenta el sujeto, y esto es un problema porque no se podría estar como vigilando, ¿no? A todos los sujetos, porque desde que tenemos vida, pues podemos, ¿no?, eventualmente preferir terminar esto suicidándose, ¿no? Esto ha dado pie también, y hay que mencionarlo, a algunas otras consideraciones. De repente se escucha ya en jóvenes que ante el regaño o, digamos, la llamada de atención de los padres de que no hagas tal cosa o tienes que obedecer las reglas de la casa, de repente pueden decir que se sienten tristes, o que si la presión sigue fuerte incluso pueden optar por el suicidio. Es decir, utilizar el discurso del suicidio como una manera de chantaje para que los padres ya no estén, digamos, determinando o impidiéndole a los hijos, ¿no?, que hagan lo que quieran, porque cuando les ponen límites, y estos límites no se sostienen porque ya la figura de los padres de repente no son lo suficientemente fuertes para sostener el límite, a veces los hijos recurren, ¿no?, a esta especie de artimaña para decir, si me sigues molestando puedo llegarme a suicidar, y aparece a veces como amenaza directa, a veces como una amenaza velada, que hace que los padres, ¿no?, y digo cualquiera, no solo los padres, pues tendrían temor de que por su causa, por estar presionando, por estarle exigiendo cosas a los hijos, ¿no?, que a veces son cosas simples, ¿no?, que cumpla con la escuela, y a veces estas cuestiones resulta que no se pueden sostener porque ya hay algo en el discurso de los hijos que puede argumentarse así, ¿no?, como decíamos, como una amenaza. Eso ha ocurrido, o si no está esa amenaza directa, no se les ocurre, de repente en los medios, ¿no?, que aparecen los índices de suicidios, o que se sabe de boca en boca que hay gente que se suicida, también se puede pensar como una posibilidad que ocurre en los hijos, y no necesariamente porque haya esta amenaza, pero en los padres puede pensarse esta condición, ¿no? ¿Qué tanto estoy presionando? ¿Qué tanto, digamos, me llevo con el hijo o la hija? Que puedo, de alguna manera, incidir en que esto se pueda presentar, ¿no? Entonces, diríamos que la cuestión es que si se piensa que esto es posible en cualquier sujeto, entonces me parece que habría que preguntarse más por los sujetos y no solamente por los actos, ¿no? Porque el acto suicida se convalida cuando se cuentan los suicidas como muertos, y esos ya no les podemos preguntar, ya no sabemos de las causas, incluso aunque en algunos hay cartas y motivos, ¿no?, razones declaradas para decir que fue por tal o cual situación, ¿no? Hay, y es la mayoría, que no dejan estas cartas póstumas, y entonces diríamos, bueno, preguntarse sobre el sujeto
Creo que es una tarea que es necesaria, pero al mismo tiempo es, digamos, de un orden, de una dificultad extrema, porque no podríamos como al azar, ¿no? Determinar quiénes pueden ser susceptibles de suicidarse y intervenir. Y quien de repente se toma sustancias o tiene una pelea con su pareja y amenaza con quitarse la vida y ingiere sustancias tóxicas, alcohol, lo que sea. Entonces parece que todo esto puede, ¿no?, llegar a producir un suicidio en donde estarían implicados muchos, pero aquel que se suicida, si es que lo logra, diríamos, no hay sentido. Los sentidos son a posteriori y se piensan ya de manera imaginaria, ¿no?, en donde algunas cuestiones logran como dar un cierto sentido, que nunca es la verdad, ¿no? Me refiero incluso a cuestiones que se asumen como que quien se va a suicidar avisa, ¿no? Y se junta con los que no ha visto en tiempos, los visita, va dejando como pistas. Y si nadie es capaz de leer estas cosas, bueno, pues en el suicidio, diríamos, está la impresión de que se pudo haber evitado, pero que no se hizo lo suficiente porque nadie se dio cuenta, ¿no? Sí, aquí, perdón la interrupción, pero me surge una duda, pues no sé, casi como existencial, en el sentido de ¿por qué desde todas estas ciencias o desde todas estas, vamos a decir, como perspectivas que pretenden dar cuenta del suicidio, siempre se busca esto, ¿no? Es muy interesante que en todas, ¿no?, o desde todos los acercamientos, lo que se busca es como poder prevenirlo, como poder saber antes de que ese acto suceda, ¿no?, antes de que efectivamente se lleve a cabo. Y lo interesante preguntar a nivel precisamente subjetivo será ¿por qué, ¿no?, el suicidio entonces causa como tal sensación o como tal revuelo a nivel subjetivo? Es decir, ya desde una lectura psicoanalítica, ¿no? Es decir, ¿por qué no podemos como quedarnos a lo mejor en el nivel que podría representar un homicidio? Porque un homicidio no se evalúa o no se cataloga igual, vamos a decir, en los discursos como un suicidio, ¿no? Decía, inclusive desde la perspectiva, vamos a decir, pues no sé, teológica, o desde la perspectiva religiosa, ¿no? Desde todas estas líneas que pretenden acercarse y dar cuenta del suicidio, ¿por qué en todas se pretende una prevención? Y parece que es algo que nos inquieta, ¿no? Es algo inquietante y es algo que al no tener una respuesta se busca más a profundidad, ¿no? A nivel de que, bueno, se intenta prevenir y es como actualmente, a partir de todo esto que nos menciona, ¿no?, de las estadísticas, de las conductas, de los perfiles, establecer como los lineamientos de prevención y que nos permita esto, no sé si decirlo de esta manera, pero a lo mejor como generar cierta tranquilidad al respecto, ¿no? Pareciera que es una cuestión también ahí, como de lo particular. Es interesante el sentido de por qué en el suicidio aparece este misterio que habría que, ¿no?, tratar de velarlo y de darse cuenta. Se parte de una consideración que es, digamos, que es sabida por todos y quizás difícilmente interrogada. Todos amamos la vida, ¿no? La vida es, digamos, un don maravilloso. La vida es algo digno de vivirse. Bueno, tiene sus inconvenientes, pero nadie en sus cabales, digamos, podría atentar contra esa vida, ¿no? Y entonces, partiendo de esta premisa de que el viviente, el humano, no valora la vida como su máximo tesoro y no estaría dispuesto a perderla, más aún, ¿no?, perdiendo la vida por sus propios actos que lleven al término de esta. Entonces, partiendo de esta idea, diríamos, pues sí, quien comete un suicidio estará mal de sus facultades
o está loco o enfermo, pero digamos esta premisa que digamos se soporta en una idea que se consensa, que todos estaríamos de acuerdo si se pregunta la vida. Muchos dirán que es difícil, que tiene sus problemas, pero que tampoco es para acabarla de un plumazo, ¿no? Por una voluntad propia. Entonces, a partir de esto, eso es lo curioso, porque cuando alguien se suicida, aparece un interrogante, un misterio, ¿no? Aparece, ¿qué ocurre? ¿Por qué alguien puede hacer esto? ¿No? También hay que decir que el suicidio no cobra relevancia en estos tiempos, porque la estadística, que tampoco tiene muchos años, ¿no? Ha hecho énfasis en que mayor número de personas lo hacen, y en todo el mundo, ¿no? Porque las estadísticas ya circulan y, digamos, pueden señalar lugares, ¿no? No sé, Finlandia, primer lugar que se tenía antes en suicidios, sobre todo estos países, ¿no? Escandinavos, estos países en donde el frío, y la oscuridad, y entonces esto aparece como una causa, ¿no? Digamos, Finlandia es curioso porque tendría en educación, tiene como el primer lugar. Sí. Es uno de los países que precisamente su educación es tan en serio, ¿no? Que tiene un modelo tan, digamos, tan propio y tan eficaz, que es imposible de copiárselos, incluso. Y es el primer lugar en educación, pero también parece que el deporte un poco, ahí en Finlandia es el suicidio, ¿no? Entonces, son estas paradojas igual que uno no puede como contemplar. No sé, el segundo lugar, por ejemplo, que estaría en educación, Corea del Sur, uno dice, bueno, sí, yo creo que se tienen que preparar y educar mucho porque tienen un enemigo en el norte, ¿no? Que es Corea del Norte, y están ante una eventual amenaza que es persistente, y entonces sus modelos educativos son muy eficaces porque hay un peligro real que hace que la gente se mueva en condición de esto. Ahí, digamos, también se suicidan, no ocupa quizás de los primeros lugares, pero la gente se suicida en todo el mundo. Que por estadísticas sepamos cuál es la incidencia de esto y que nos marquen países como el número 1, 2, 3, tampoco explica, porque decimos, bueno, ¿qué condiciones geográficas hay? Decimos de Finlandia, pues sí, la mitad del año están a oscuras, la otra mitad hace frío, a lo mejor hay no mucha luz, pero tienen otras ventajas como esto de la educación, ¿no? de primerísimo orden, y sin embargo la gente se suicida. Entonces ahí no es por desconocimiento, por pobreza extrema, por berrinche, ¿no? Como se puede decir, porque a los sujetos de repente se les ocurre suicidarse. Decimos, pues no, eso no ocurre de esa manera. Entonces, si partimos de la idea de que nadie podría disponer de su propia vida, porque, digamos, el vivir es algo que no podíamos dejar a un lado, entonces cuando alguien se suicida, pues aparece este misterio y este miedo de que, bueno, si a alguien le ocurre, y además gentes cuerdas, porque nomás había que revisar un poco, ¿no? Donde gente intelectual o políticos o artistas o escritores, ¿no? Gente, digamos, que ha hecho algo más en su vida, resulta que se suicidan. Entonces diríamos, bueno, pues ahí si había más capacidad y lo había mostrado en sus obras de arte, en su producción. Sin embargo, se suicidan, diríamos, pues estos estaban como muy iluminados que decidieron que la vida no valía, ¿no? O bien fueron, digamos, como alcanzados por alguna cuestión misteriosa, ¿no? Que los obligó a suicidarse. Que, digamos, el acto suicida tampoco, como tal, tampoco tiene una valoración que pueda dar cuenta de lo mismo. Me refiero a que para muchos es una cobardía, para muchos es una valentía. Entonces, podemos decir que, bueno, el acto suicida es un acto ético para quien lo hace, porque uno, como lector de estas cosas, no sabríamos
de qué se trató, ¿no? Y quizás no hubo ni valentía ni cobardía. Entonces, ¿quién sabe qué sucede ahí? A eso me refiero con esta cuestión, y como bien señalas, bueno, ¿por qué es tan intrigante? ¿Por qué es tan atemorizante? ¿Por qué el suicidio causa tal revuelo? ¿No? Y diríamos, por principio de cuentas, que nadie atentaría contra su vida. Eso es impensable, ¿no? Eso no debería suceder. Y si sucede, entonces, o se le ve como un acto de locura que no puede tener lectura, o se le ve como algo que si se puede leer, habrá que incidir sobre las condiciones de los suicidas. Entonces, tenemos al suicida y alrededor de él hay toda una serie de elementos que se tratan de averiguar, investigar, para que haya un patrón, para que haya una especie de repetición de cosas que nos puedan llevar a organizar una especie de saber, ¿no? Una especie de saber técnico que pueda lograr que se eviten los ulteriores suicidios, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que hay programas y hay lugares en donde se hacen programas, digamos, donde se destina mucho dinero, y no por eso la gente se deja, digamos, que esos programas funcionen, o se deja de matar, ¿no? De suicidar. Entonces, por eso quizás es tan intrigante y tan atemorizante, ¿no? La cuestión del suicidio. Y luego viene esta parte que decíamos, son suicidios. Ver en cada sujeto las posibles causas que se puedan hasta estandarizar a partir de la estadística, pues no da resultado, porque eso no es tan visible, ¿no? Es decir, si el suicidio pueden ser algunos de los parámetros que pueden ser como determinantes. Uno, que haya una enfermedad mental, ¿no? En este caso la llamada depresión, pero también puede ser una esquizofrenia, pero también puede ser un trastorno límite de la personalidad, pero también puede ser un trastorno bipolar. Entonces, del lado del saber psiquiátrico, se argumentan como causas de suicidio, enfermedades mentales, trastornos mentales, en donde el sujeto no puede detener el avance de este trastorno y como consecuencia llega a suicidarse, ¿no? Entonces, por eso se hace mucho hincapié en esto de las enfermedades mentales. Otro sería las cuestiones amorosas que trascienden, tampoco se sabe mucho, ¿no? Como algún desamor, alguna ruptura, ¿no? Con un otro, que puede ser desde el trabajo, ¿no? Que puede ser desde la pareja, la pérdida de algún familiar cercano como un hijo. Digamos, parece que eso precipitará a los sujetos al suicidio. Y bueno, esto ocurre en todo el mundo todos los días y no todos se suicidan, ¿no? La otra cuestión es hacerlo como adelantarse, porque hay una enfermedad terminal, y entonces los sujetos, que ya sería un suicidio como tipo eutanasia, que el sujeto no está dispuesto a seguir soportando el sufrimiento, ¿no? Y entonces puede optar por esto, por suicidarse, como no hay una legalización, donde el sujeto decida llegar hasta ahí, y que entonces el Estado, a través de sus servicios de salud pública, le pueda administrar esta muerte solicitada, esta eutanasia. Entonces, como es difícil, hay gente que opta por suicidarse. Entonces tenemos como ciertas condiciones que son pensables, ¿no? Que pueden orillar a alguien a suicidarse. Dentro de estas que veíamos como de muertes o de enfermedades terminales que van a finalmente acabar en eso, con sufrimiento, digamos, esas de las que uno podría como más o menos entender, ¿no? De la pérdida de la relación con el otro, decíamos, como a quien le quitan una propiedad o le quitan el trabajo o pierde a la pareja o pierde a algún familiar, ¿no? Digamos,
Esto también es medio comprensible, ¿no? Porque asumimos que el dolor debe ser tan fuerte y que no hay posibilidades de soslayar ese dolor, de eliminarlo, ¿no? De limitarlo, y entonces el sujeto es como arrojado por ese dolor al suicidio, ¿no? Entonces esto lo vemos, gente que, no sé, le quitan la pensión, ¿no? Leía de alguien en Argentina que se suicida ahí frente a todos porque, creo que pasó ayer, ¿no? Porque no había, no le querían pagar la pensión, entonces, y así hay gente que en España, porque les quitaban sus casas, se suicidaban, ¿no? O hay gente que incluso, bueno, los que se inmolan, que es un suicidio, pero que tiene una causa, por una causa social, ¿no? Se pueden prender fuego, se matan a la vista de los demás, que ahí, digamos, sí es un suicidio, pero la causa está dicha antes. En los demás, pues el suicidio no lo supone por lo que estaba viviendo, y entonces ahí ya le damos como el sentido que puede tener. Entonces estos de la pérdida de la relación con algo del otro, en donde parece que el deseo se queda amarrado y el sujeto está en una posición como de un goce que solamente lo puede llevar, ¿no? Como una de las cuestiones al suicidio, y el otro que es el que es más como más dicho por sobre todo por esta gente que es experta, ¿no? en cuestiones de salud mental, ¿no? que eso también es otro problema que también seguramente tendremos que abordar. Pero la cuestión está de decir que el suicidio es causa de un trastorno mental, ¿no? Está pegando ya la causa, este trastorno, con la consecuencia que es el suicidio. Y hay gente, o mucha gente no lo duda. Es decir, pues sí, ¿no? Alguien muy deprimido se suicida, alguien que tiene un trastorno de muchos años pues, se suicida. Incluso se ven como caminos un poco naturales, ¿no? Como si fuera el desarrollo natural de una enfermedad, y parece que no es cierto, porque si leemos las mismas estadísticas en el país, hay, digamos, mucha gente, miles de gentes que padecen depresión y no se suicidan, ¿no? Y a veces, porque es también curioso, hay gente que dice, bueno, pero estaba bien o no se veía deprimido. Es que sí estaba deprimido, pero nunca se lo habían diagnosticado, ¿no? O sea, no sabía que tenía una depresión y de repente no tomó una pistola y se pegó un tiro. O sea, cuestiones como estas son las que hacen precisamente dudar de la eficacia de esas causalidades que van a determinar un suicidio. Entonces, englobado en estos rubros, uno puede tener como una idea y pensar que hay gente susceptible a suicidarse porque está cursando por estas cosas. Pero eso no es determinante, ¿no? Incluso no es determinante que la misma cuestión de la depresión, que sabemos que viene de un diagnóstico, de una especie de un libro que parece ser la Biblia de los psiquiatras, sobre todo estadounidenses, modelos que aquí se han importado y que aquí se trabajan ya igual, ¿no? Y la psiquiatría también se ha globalizado, ¿no? Y los fármacos mucho más. Entonces vamos a decir que la cuestión de decir que tiene depresión, ¿no? Bueno, diagnosticada sí, lo único que se puede hacer es mandar medicamentos. Pero sí, gente que tenía depresión diagnosticada por los psiquiatras a partir del DSM-5 ahora, y tenían su tratamiento con medicamentos, si se llegan a suicidar, entonces uno diría, bueno, pues la causa ahí estaba, se estaba tratando, ¿no? Estaba tomando el fármaco y algo falló, porque ni eso pudo impedir, a pesar de que estuviera asistido, que se suicidara. Entonces uno diría, bueno, se dejó de tomar los medicamentos, la depresión lo agarró más fuerte. No, digamos, son como estas interrogantes, ¿no? Que se van presentando
constantemente y que hace que lejos de que se pueda consolidar esto del perfil, de la prevención y bla, 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 hace cada vez más difícil que sobre el suicidio se sepa, se pueda prevenir, se evite y que la gente le tome como el respeto y el valor a la vida y que entonces no la anda arriesgando, ¿no? En esto de que de repente se quiere suicidar, ¿no? Entonces, si ya está en el discurso esto del suicidio y cada vez está más, ya hay un miedo para muchos cuando suben los índices de suicidio, sobre todo desde el discurso médico, lo trabajan como una pandemia. O sea, ya es una epidemia así generalizada de algo que no sabemos muy bien, ¿no? Porque no es un virus como la gripe que de repente, ¿no? La población se vuelve susceptible de infectarse de esto y se toman medidas que vamos a decir son medidas a partir de las organizaciones internacionales de salud, ¿no? Se toman todas estas medidas médicas, ¿no? Para evitar los contagios. Pero de un suicidio, decir, si se empiezan a suicidar, algo está pasando. ¿Qué medidas se tienen que tomar? ¿No? Porque muchos, si esto se hace, pues ya desde los profesores hay que ver que revisen a sus niños con los que están, ¿no? Que si se duermen, que si les da hueva, que si no estudian, que si no aprenden, que si son están tristes. Vamos a decir, eso ya nos está, vamos a decir, diciendo algo que hay que leer y eficazmente y efectivamente para evitar que se pueda suicidar. Es un discurso, digamos, bastante delirante. Sí, claro. O sea, no digo que no ocurra, pero no se puede tomar como ya una condición de prevención, ¿no? De salud para que la gente no se suicide. Sí, bueno, también a propósito de esto que mencionaba, me surgió una duda respecto a, bueno, ¿y qué pasa si una persona que ha atentado contra su vida en diversas ocasiones, ¿no?, llega como al consultorio de un analista? Es decir, bueno, creo que lo hemos hablado ya en una cuestión como general, ¿no?, a nivel del discurso, pero ¿cuál sería la intervención, vamos a decir, clínica, o cuáles serían los lineamientos en la clínica cuando una persona llega diciendo algo así como, bueno, yo soy suicida, o yo me quiero suicidar, o he perdido como ese sentido de vivir, o todas estas cosas que hemos mencionado, que podrían ser quizá elementos como comunes que se han encontrado en estas estadísticas? Y entonces, ¿cuál es la intervención o cuál es la propuesta, ¿no? Porque siempre resulta también eso como otro enigma más pues a la par del mismo acto, ¿no? O sea, ¿qué se puede trabajar? Y sobre todo, bueno, creo que también sería importante mencionar que el mismo Lacan tuvo pues muchos pacientes que se suicidaron, ¿no? Entonces, sería ahí debatible la intervención analítica en el sentido de la eficacia, por ejemplo, ¿no? Creo que ahí hay como varios elementos también interesantes a mencionar. Sí, fíjate, lo primero que hay que hacer, y esto es sugerido por las autoridades de salud, ¿no?, por los saberes y esto que decíamos, es que si alguien anuncia que se quiere suicidar o que ha tenido pensamientos suicidas o de quitarse la vida, etcétera, digamos, esto no podemos dejarlo suelto y dejarlo como una expresión. O sea, ya hay una exigencia desde las autoridades a decir, canalízalo, ¿no?, a psiquiatría, a los expertos, porque no hay muchos expertos, aunque... Bueno, hay suicidólogos ya. Eso es curioso, ¿no? Porque sí, digamos, no sé, supongo que en México ya hay, ¿no? Antes era en Colombia, en algunos países donde había la carrera de suicidología y salían como suicidólogos, ¿no? Y también hay, digamos, que saben del suicidio. Digo, desde la misma condición, si lo pensamos, si alguien estudia los suicidios, no estudia los suicidas. Entonces, claro, se puede llenar de estadísticas, de saberes, de cosas así, pero eso no lo autoriza a que pueda evitar realmente el suicidio, ¿no?
digamos que son expertos, numerólogos en estas cosas, y pueden estar informados, ¿no? A nivel de los países, a nivel de los estados de esos países, de los municipios, etcétera, y hay un cierto saber que aparentemente regula las condiciones de esto que necesitamos saber para, digamos, evitar los suicidios. Entonces, pues así como hay también cuando hay esto de la tanatología y tanatólogos que se supone Thanatos es muerte y que saben de la muerte, diríamos, bueno, pueden saber de cómo se murió, cómo se mueren algunos o lo que les va a ocurrir, pero entender el trance por el que pasa a alguien que está anunciado, como se dice médicamente, desahuciado y que se va a morir, digamos, de esto no hay un procedimiento para que esto sea tranquilo, normal, natural, ¿no? Y cuando se dice que se sabe sobre la muerte, también es otra cuestión que habrá que pensar, porque sobre la muerte es un significante que no tiene sentido. Sabemos que nos vamos a morir, pero no sabemos qué es la muerte. Nadie se ha regresado para decirnos, oigan, ¿saben qué pasa cuando esto ocurre? Y entonces que nos pudiera iluminar, a pesar de que hay cuestiones muy, incluso documentadas, ¿no? De esto de que, bueno, si alguien se va o está en ese trance de morirse y si ve una luz, ¿no? Las recomendaciones no se vayan para la luz. Y eso se ve como que vamos a ir a otro, no sé, a otra dimensión, a otro lugar, puede ser el paraíso, puede ser las religiones, lugares específicos, ¿no? Pero qué tal si también lo podemos pensar que esa luz que aparece cuando viene un fin no sea más que una especie de sentido de esa luz primera, ¿no? Que al nacer es la luz que nos inunda. Entonces no es que vayamos a otra dimensión, sino más bien es como la actualización de esta iluminación cuando nacemos y que se puede presentar ahí. Entonces no sería loco decir que esa luz no es que nos anuncie algo, sino que nos regresa a ese momento de nacer, y por eso es una luz. Ahora, si se oyen voces y cosas por el estilo, digamos, tampoco son tan específicas, porque nadie se ha encontrado con un dios, bueno, salvo algunos místicos, Eso sí y esos se encuentran con Dios y tienen una vida que hasta los hacen santos, pero no sabemos si realmente era Dios o de qué se trataba esa experiencia por la que cursan, y de manera sufrida, no de una manera gozosa como se puede pensar, ¿no? Entonces diríamos, bueno, que a partir de digamos, de pensar lo del suicidio en cuestiones que ubiquen al sujeto en esta posibilidad de hacerlo o no, están los discursos de los otros, ¿no? Por eso decíamos, pues si hay suicidología, pues hay sujetos que saben del suicidio, y esto no ha evitado que la gente se suicide, ni que los suicidólogos sepan más, pero parece ser que, bueno, hay una esperanza de que algo ocurra. Es decir, los que saben del suicidio son los que se suicidan, y esos no lo dicen. Los demás buscan, hacen numerología estadística, lo que sea, y se supone que tienen un saber que va a evitar los suicidios, y esto tampoco ocurre. Entonces, bajo estas perspectivas, bueno, pues pensar el suicidio como algo que debemos evitar, ¿no? Será como tratar de evitar que la gente viva su vida, ¿no? Porque no tiene sentido. Es decir, fíjense, la cuestión un poco aparecería que si estamos locos y atentamos contra nuestra vida, porque eso no es de Dios, dirían, ¿no? Entonces resulta que ¿por qué en los sujetos que siempre pretendemos la felicidad, el bienestar, cuestiones positivas, ¿por qué nos entrampamos tanto? ¿Por qué tenemos tantos problemas? ¿Por qué si decimos que queremos tal cosa hacemos otra?
¿Por qué nos metemos o por qué tenemos síntomas, ¿no? Entonces, quiere decir que en los sujetos no hay una especie de destino que esté prefigurado en los genes, ¿no? O que esté prefigurado en los neurotransmisores, o que en la cultura, ¿no?, nos proponga todos estos bienestares que hay que disfrutar, y que en todo caso no nos desviemos y vivamos la vida así como la definición que se daba, ¿no? Cuando íbamos a la primaria, ¿no?, de los sujetos era nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿no? Y entonces nacer y crecer y reproducirse, digamos, estaba lo positivo. Y ya el morir era como el último acto, pero habías vivido una vida plena, ¿no? Habrá que preguntarse qué será esto de que la vida es tan bonita que hay que vivirla, de la vida plena, del vivir el momento, del sentir, del estamos vivos y disfrutar. O sea, de estas cosas que todo el mundo lo dice, y entonces, ¿por qué hay gente que no disfruta así y que quizás se suicida? O no disfruta así, que quizás está triste la mayoría del tiempo, que no disfruta así y se llena de síntomas. Entonces diríamos, bueno, es porque no ha tenido acceso a una educación, a la cultura, a saberes, ¿no? Que no sabe que la vida es para disfrutarse y no para sufrir. Pero incluso con la llegada de toda esta cuestión, ¿no?, del internet y de la información que de ahí se obtiene, bueno, digamos, la gente puede estar informada, pero eso no evita que deje de sufrir. Entonces, claro, el sufrimiento es inherente a la vida, pero hay de sufrimientos a sufrimientos, y eso no se puede medir, ¿no? Uno lo puede decir, es más, los dolores físicos son inmedibles de una persona a otra. Fenómenos que se presentan son, digamos, no legibles. Vamos a, no sé, se me ocurre decir en mujeres en donde, no sé, la edad más o menos promedio hace algunos años de la famosa menopausia aparecía a los 46 años, más o menos por ahí. Y resulta que hay mujeres que sufren terriblemente esto que se llama menopausia, porque dejan de menstruar, ya no hay posibilidad de embarazarse, ¿no? Y aparecen, ya saben, ¿no?, hay una invasión así como amenazante y terrorífica de hormonas, bochornos, malestares, no, cuestiones de tristeza. Pero no hay mujeres que son diagnosticadas y medicadas porque les da depresión a partir de esto, que requieren asistencia, ayuda, ¿no?, toda una serie de condiciones, porque se está cursando con algo que es universal, porque todos, así como entramos a la pubertad, ¿no?, la andropausia en los hombres o la menopausia en las mujeres es algo que ocurre, pero ¿por qué no a todas les pega igual? Porque hay mujeres que no sé, llegan a los 70 años y dicen la menopausia, ¿quién sabe qué es eso, no? Yo nunca sentí nada, a mí nunca me pasó algo, y no son poquitas que uno pueda decir, no, pues es que estas poquitas habrá que estudiar, ¿no?, desde los elementos genéticos o factores genéticos. Decimos, no, y hay gente que lo sufre y se pasa mucho tiempo. Entonces diríamos, bueno, pues si la menopausia no dará igual, ¿no? O sea, todo esto que se sabe que ocurre, así como las etapas estas que son universales, decíamos la pubertad, sabemos que ocurre la pubertad, pero en cada sujeto, digamos, se presenta así como activación hormonal, ¿no? Y se va a presentar de manera totalmente diferente en todos. Entonces, no porque sea universal, la podemos ver en todos los sujetos de la misma forma. Y la manera en que se relacionan los discursos, por ejemplo, médicos o psicológicos, son haciendo tablas y haciendo que estos valores que se universalizan sean los que determinen.
Entonces es terrible porque uno, si van a los servicios de salud, es ¿qué edad tienes? ¿Qué peso tienes? ¿Qué talla tienes? ¿No? Y a partir de ahí entra uno a formar como parte de las posibilidades. Me refiero si luego toman la presión arterial y si luego toman algunas, los mismos análisis o las muestras estas clínicas, resulta que estamos siempre en tablas y todos somos medidos por esa tabla, pero nuestra individualidad, ¿no? Nuestra condición subjetiva, esa no la toman en cuenta. O sea, mujeres de 40 años no tienen que cuidarse, no sé, de la osteoporosis, tienen que cuidarse del sobrepeso, tienen que cuidarse de bla, 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 porque están en esa edad, ¿no? Los hombres de 40 tienen que cuidarse de la próstata, aunque la mayoría ni sepa qué es la próstata. O sea, son cuestiones que nos equiparan así a una mayoría, y desde esa mayoría se pretende dar sentido a lo que nos puede ocurrir, ¿no? Entonces, eso que se preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con el suicidio? Pues el suicidio no es, digamos, una elección solamente de vida, no es una cuestión que el sujeto vaya prefabricando para hacerlo, sino de repente acontece. Y esto que decías, bueno, ¿qué se necesita? Si alguien te dice, supone, ha pensado en el suicidio, hay que mandarlo con el especialista, hay que tomar en cuenta, porque eso ya nos está indicando que algo va a suceder. Generalmente no sucede, porque hay otra cuestión, y que es sabida, ¿no? Quien se suicida no lo anda pregonando, ¿no? Por eso Lacan decía que el único acto que no falla, porque hay actos fallidos que son producciones del inconsciente, diría que el único acto que no falla es el suicidio. Y efectivamente, Lacan tuvo muchos pacientes, fue el analista que más pacientes ha tenido en la historia, se puede decir, ¿no? Y muchos de estos se suicidaron. Pero no era una cuestión que hiciera que él intentara mejorar entonces la forma, el procedimiento, el método para tratar a sus pacientes, porque se le han suicidado, ¿no? Aquí hay especialistas, hay psiquiatras que también tienen pacientes que se les han suicidado a pesar del medicamento. Y entonces aquí es lo curioso, porque estaban controlados, estaban con el medicamento, en tratamiento, diagnosticados, y si algo sucede, digamos, rompe toda esta cuestión que se estaba haciendo, y aparece siempre la duda, la incertidumbre. ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? ¿O no funcionó el medicamento? ¿El diagnóstico no era adecuado? Pero eso de que alguien diga, se decidió suicidarse, entonces eso no nos cabe en la cabezota. Eso es así como, no, eso es imposible. No hay quien se quiera morir. No hay gente que decida morirse y lo haga, porque eso sería el contra natura, contra todo, y no es posible eso. Bueno, así como preguntabas, bueno, si alguien dice que le ocurre esto y se va con el especialista, tampoco hay garantía de que no lo haga, si es que lo va a hacer, ¿no? Y en todo caso, bueno, si solamente lo dijo, bueno, y no pasa eso, dirán que se envió con el especialista, y entonces el especialista lo trató y salió triunfante en el tratamiento, porque no se suicidó. Pero cuando alguien dice, me voy a suicidar, a hacerlo, digamos, hay una distancia enorme que no la podemos medir y que no sabemos si eso realmente va a ocurrir. Pero como, ¿qué tal si sí? Entonces mejor, acuérdense que la prevención tiene que ver con prohibición, tiene que ver con hacernos cargo por saberes del otro, incluso del otro, de su deseo. Porque hay que decirlo como una afirmación, quien se suicida tiene que ver con un deseo, no tiene que ver con una depresión, con una enfermedad terminal, con una mala relación con el otro,
sino tiene que ver con algo que está inscrito en él y que se produce a partir de esto que llamamos deseo, que es el motor, ¿no?, que organiza la vida psíquica de los sujetos. Entonces, no hay salida. O sea, a eso es a lo que le apunta la prevención. Si escuchan de alguien que se le sale, que de repente... Hay gente que tiene muletillas hablando, ¿no? Y que empieza a decir, ay, me quiero morir, y que son formas en las que enmarca o habla acerca, pero lo habla en lo cotidiano, así como se dicen güey, o se dicen, ¿no? De repente dicen, me quiero morir. Bueno, pues si alguien escuchan diciendo eso, es que eso está como en ciernes, algo puede pasar, porque no hace otra expresión, y si dice que se quiere morir, es que realmente puede atentar contra su vida. O sea, de ese tamaño son las cosas, que siguen siendo incomprensibles, pero por si las dudas, ¿no? Dice uno, no, mejor, ¿por qué dices eso? O que te vea alguien, a lo mejor tienes depresión, o qué tal si sí se mata y nadie le hizo caso, ¿no? Entonces diríamos, no tiene que ver nada de estas cuestiones con lo que realmente acontece, porque lo que acontece es eso que sucede como suicidio y no hay historia. Ya la historia la inventamos los vivos, la historia por los saberes, le adjudicamos cosas, imaginariamente le damos sentido, pero por supuesto que no es lo que el suicida, ¿no?, hizo. Y lo que nosotros hacemos está muy lejos, ¿no?, de acercarse a la causa, si es que hay, a la verdadera causa, ¿no?, si es que la hubo en un suicida. Entonces es un problema que no, digamos, que apunta, como decíamos, a la acción y no al sujeto. Y al sujeto, pues con él se tendría que trabajar. Efectivamente hay gente que ha intentado, y entonces con mayor razón tienen que ser atendidos, ¿no? Pero hay gente que nunca dijo que se iba a suicidar y quizás se suicida. Es más, hay gente que estaba bien, ¿no?, que salía de tomarse unos alcoholes, que había estado contento, que había disfrutado con la familia y se suicida. Entonces ahí digamos, bueno, el talante debió de estar siempre triste. Pues dicen, no, a lo mejor tenía este trastorno bipolar, ¿no? Entonces estaba en una fase maníaca y entonces pues por eso no nos dimos cuenta, ¿no? Porque si hubiera estado en la fase depresiva, entonces a lo mejor ahí sí lo cuidamos. Pero en una fase maníaca, pues ¿a quién se le ocurriría que alguien estando como bien con los demás, sin que haya el menor asomo de sospecha, se pueda suicidar, ¿no? Entonces, el sentido está perdido y no se rescata el verdadero sentido, sino se inventan condiciones de sentido para que traten de dar cuenta de un imposible. Entonces el psicoanálisis lo que hace es hablar con los sujetos y no va a ponderar, por eso no hay psicoanalistas de suicidas o de futuros suicidios, ¿no? O sea, el analista analiza el discurso y si en ese discurso alguien enuncia, ¿no?, que ha pensado en morirse o que ante tal evento le dieron ganas de matarse, eso no lo vuelve candidato natural a un suicidio. Entonces habría que trabajar para evitar el suicidio, porque no se va a producir porque lo enuncie o porque tenga un dolor, digamos un dolor psíquico, ¿no?, ante la pérdida, la separación, quién sabe. Entonces no, el analista escucha y devuelve el sentido de que, bueno, si yo me siento mal y he pensado en morirme, pues uno quizás preguntaría, ¿y sabe usted qué es eso de morirse? ¿No? Porque pensar en morirse, coloquialmente todos lo entendemos. ¿Pero qué es eso? Y aquí hay elementos que también plantea muy interesantes que quizá no aparecen en todos estos saberes, ¿no? Es decir, no se toman en cuenta, y uno de ellos es el deseo, ¿no? Nos decía hace un momento que el deseo es
algo que está detrás de ese suicidio, de ese que pretende o desea morirse en el discurso que establece. Y por otro lado, esto que mencionaba de las historias que aparecen alrededor de estos suicidios, es decir, se escucha quizá como una cuestión como culposa, en el sentido de un no hacer, ¿no? Es decir, como una, no sé, como una responsabilidad ante alguien que se suicida, y que entonces los familiares, los cercanos, y esto que mencionaba quizá también al inicio, respecto a que, bueno, es que en algunas ocasiones se dice que el suicida va a visitar a aquellos que no visitaban, ¿no? O estas conductas que se han popularizado, ¿no? Como una especie de, pues digamos, patrón, en el sentido de que es anterior al suicidio todos estos elementos, y cómo se juegan estas cuestiones, y si es que esto también tendría sentido para el discurso analítico, o solamente esto tiene sentido o cobra sentido para estos otros discursos. Y pues entonces, ¿cómo podremos cerrar como esta idea para aterrizarlo quizá también en las personas que nos escuchen, ¿no? Que nos estén observando, para que pues, puedan como trabajar un poquito más o conocer un poquito más respecto a, bueno, y desde la perspectiva psicoanalítica, cómo comprender el suicidio, ¿no? Cómo poder trabajar con ello, y en dónde encontrar también como literatura relacionada con esto, porque la mayoría de la literatura quizá que conocemos pues va en aras de la prevención y de los patrones conductuales que hemos mencionado ya a lo largo de este recorrido. Entonces, ¿cómo podríamos hacer estas recomendaciones de otras lecturas, de otros abordajes de este acto suicida? Y pues quizá, no sé, tanto un texto a lo mejor como una novela o algo así un poquito más que nos dé como una idea, pues en el sentido, vamos a decir, como tener un primer acercamiento, ¿no? A todo esto. Entonces, no sé qué nos pueda mencionar. Hay literatura, la literatura sobre el suicidio es una literatura que hoy intenta, quizás no de manera directa, pero sí velada, tratar de prevenir el suicidio, ¿no? Sobre todo por estas gentes que se dedican a ponderar las virtudes y las condiciones de la vida, ¿no? Y que nombres hay muchos, pero me refiero a esta especie que digo que es psicología de supermercado, ¿no? Que hace porque los sujetos estemos bien siempre, que pensemos positivo, que subamos nuestra autoestima, que nos queramos mucho, ¿no? Que deseemos las cosas. Digamos, esto que se pierde siempre en una intención que es productora de cientos de memes o de leyendas y de cosillas ahí que todo el mundo manda, ¿no? Tratando, digamos, de hacer sentir que nos preocupamos por el otro, ¿no? Y por eso le mandamos este tipo de cosas. O sea, de eso hay literatura, de lo que yo diría no explica nada, porque su intención no es explicarlo, porque están muy lejos de saber. En la propia literatura, ¿no? Digamos que vale la pena, pues aparecen, no sé, Ana Karenina, Madame Bovary, o sea, aparecen relatos a donde el suicidio es parte de la trama, pero que son suicidios que no cobran la dimensión de una lectura, vamos a decir, psicologizada o de una lectura médica, sino son estos avatares de la vida que los sujetos toman esa decisión. Entonces es como curioso, digo, por acordarme de estas dos novelas, hay muchas más, pero la condición, por ejemplo, es si el suicidio tuviera sentido, y puede ser permitido. Si mal no recuerdo, por ejemplo, en la Biblia hay 7 suicidios. De los nombres es casi imposible, pero de algunos se suicidan. Recuerdo de uno que porque una mujer tomando una ciudad y defendiendo a la mujer le pega a alguien en la cabeza con una piedra de molino y lo deja moribundo, y entonces el tipo decide clavarse su propia espada porque
casi lo mata una mujer, y eso es terriblemente deshonroso para un guerrero, ¿no? O Judas Iscariote, el que se va a suicidar, se cuelga de un árbol por haber entregado a Jesús, ¿no? Por 30 monedas, y entonces el arrepentimiento y la culpa hacen que se suicide. Y de estos hay, o sea, son como 7, creo, que los que a lo largo de la Biblia aparecen, pero que están cargados de un sentido, se hacen por algo, y no estaban, digamos, prohibidos, ¿no? O sea, en realidad en la Biblia no aparece el suicidio como algo prohibido. Ya la institución religiosa prohíbe el suicidio diciendo que si Dios nos otorga la vida, nosotros no podemos disponer de ella. Y antes se sostenían todavía, ¿no?, ciertos castigos a la gente que se suicidaba, como no ser aceptada en los cementerios, en los panteones, que era digamos, la tierra sagrada, ¿no?, porque habían quitado la vida ellos mismos, y entonces rompió una de las leyes o de las reglas, no dichas necesariamente por Dios, ¿no? Entonces, estas cuestiones, diríamos, donde hay un sentido, parece ser que el suicidio se puede realizar o se realiza, ¿no? Los suicidas, los famosos, el viento sagrado, los famosos kamikazes japoneses, ¿no?, que durante la Segunda Guerra Mundial pues estrellaban sus aviones para causarle el mayor daño posible al enemigo, los barcos a donde se estrellaran, y aparecía como un acto suicida, pero dedicado, digamos, al bien de su nación, ¿no?, dedicado a su emperador. O los seppukus, o estos asesinatos que son suicidios, ¿no? Entre ellos, no sé, estaría uno de los japoneses, ahorita me acuerdo, que realiza un seppuku, ¿no?, un acto suicida, porque, digamos, es una manera, siguiendo el código samurái, bueno, ahorita nos acordamos de quién era era un poeta japonés que además fue militar, ¿no?, y que se suicida así con la práctica del seppuku. Bueno, digamos que mientras tiene esta condición de un sentido para evitar la deshonra, para evitar caer en manos del enemigo, para lograr, ¿no?, beneficios al país y estas cuestiones, pues los suicidios no eran prohibidos, no eran censurados. ¿No es Mishima? Ajá, Yukio Mishima. Escribe la novela de Confesiones de una máscara. Exactamente. Ajá. Este poeta japonés, que lo hace público porque lo filman, bueno, hace seppuku, se clava una espada corta en el estómago, no sé, y después uno de los compañeros, amigos de él, lo tiene que decapitar. Entonces, bueno, son suicidios rituales. Entonces decíamos, sí, el suicidio atraviesa, bueno, la literatura de la gente que ha vivido, ¿no? De muchos tenemos, no sé, Alfonsina Stormi, Violeta Parra, ¿cómo se llama esta otra poeta? Pizarnik, Alejandra Pizarnik, ¿no? Virginia Woolf, que se han suicidado o han tomado, ¿no?, algunas así como ya no podía más, y entonces se suicidan, ¿no? Es decir, y ahí pues está más como esta especie de condición que muchos pueden decir, es que desde que era muy joven, ¿no?, parecía que era muy triste y parecía que estaba como destinada a un suicidio, ¿no? Hay gente que ha estado triste mucho tiempo o toda su vida y no necesariamente se suicida, ¿no? Las posiciones melancólicas. Hay un texto de alguien que escribe sobre la melancolía, que es un texto del siglo XVII, ¿no?, Robert Burton, que es sobre la anatomía de la melancolía,
que escribe un texto genial acerca de la condición melancólica, que hoy está en desuso en los términos, digamos, psiquiátricos, ¿no? La famosa bilis negra, la famosa condición de Saturno. Digamos, esto está fuera. Sin embargo, Robert Burton, quien escribe este texto en el siglo XVII, lo hace para no seguirse deprimiendo. Entonces hace una obra magnífica, ¿no? Es una recomendación que puedan leer este texto y hablar sobre todas esas condiciones de la melancolía, que no es una afectación orgánica, más bien era una afectación moral. Entonces es una condición muy peculiar. Si hay gente que ha estado triste, podemos decir, toda su vida, que no lo calienta ni el sol y no se matan, ¿no? En el caso de Robert Burton, pues era como, ¿no? Escribir para no ponerse más melancólico. Entonces, de esto hay muchas cuestiones, pero es como, ¿qué se podría hacer con alguien, ¿no? Que decíamos, en un análisis o en el trabajo analítico que trabaja la subjetividad, no vamos a trabajar quitándole el síntoma, porque generalmente pues no creo que los suicidas tengan síntomas. Pueden decir que tienen depresión, pero sabemos que no es la única condición para que se suiciden. Y la depresión, y lo he dicho en otros lugares y lo puedo decir aquí, ¿no? La depresión es un invento. O sea, como tal, no hay un centro de la depresión, y la cuestión es que alguien que cumple requisitos como, no sé, condiciones en el dormir, en el comer, en la tristeza, en la afectivos, etcétera, que están catalogados dentro del DSM-5 ahora, ¿no? De estas cuestiones clasificatorias de 15 que se pueden leer. Si alguien tiene 6 o 7, 8 o 10, entonces ya tiene depresión. Lo curioso es que si existiera la depresión, pues se puede quitar si hubiera antidepresivos, que los hay. No todos los que toman antidepresivos se les quita la depresión, incluso siguiendo los tratamientos. La depresión no tiene un centro, un núcleo a donde se vaya a combatir, ¿no? Entonces la depresión es una enfermedad en el sentido de que nos da, digamos, una salmonelosis, que nos tenemos que tomar antibióticos para el estómago, y nos produce temperatura y una serie de afectaciones. Pero cuando alguien asume que tiene depresión o le dicen que tiene depresión, pues es porque quizás tiene desánimo, no se quiere bañar, no quiere comer, afectivamente no se quiere relacionar, está preocupado, no duerme, y tiene una serie de cosas así, y dice uno, tiene depresión. Cuando alguien le dice a alguien que tiene depresión, le está dando un sentido a eso que tiene, y entonces dirá, qué bueno que me diagnosticaron, ahora dígame qué me tomo para que se me quite, ¿no? Digamos que no siempre se quita la depresión, y es curioso porque, no sé, si se lee la literatura de los antidepresivos, su acción para que se produzca efectivamente tiene que pasar mínimo unos 15 días. Entonces no es como, digo, nos duele la cabeza, nos tomamos un analgésico y pues pasarán 15, 20 minutos y se nos quita el dolor, ¿no? Entonces hay sujetos que les diagnostican y dicen sí, y se toman la primera pastilla para la depresión y resulta que ya se sienten bien. Y luego dicen, apenas me la tomé y me sentí muy bien. Se curan. Y uno dice, pues la pastilla ni siquiera ha producido efecto, pero bueno, ya se curaron de algo. Por supuesto que ahí que leemos, pues lo que curó es la relación con el otro. Que el que le dijo que se tomara el medicamento, su presencia y su saber van a producir estos efectos, que son efectos, se pueden leer como mágicos, efectos transferenciales, decía Freud. Y Freud trabajó esta relación a propósito para dilucidar qué era lo que se produce en una transferencia, ¿no? Entonces diríamos, si hay gente que se toma algo y se cura, cuando sabemos que la acción de lo que se toma va a tardar días en que se produzca,
pues estamos viendo que funcionó esa relación, ¿no? O hay gente que se los toma y por aquí dice, me sentí peor y los deja. Y ya no quiere saber nada de eso. Y entonces, aunque tenga el diagnóstico, digamos, no es posible. Es algo así como que alguien tiene tifoidea, ¿no? De repente le den el medicamento y se sienta ya diagnosticado y todo, y lejos de sentirse bien, se sigue sintiendo mal, a menos que tenga otra cosa, pero si solo es eso, pues es que no podría suceder. Sin embargo, en estas cuestiones de trastorno mental, es muy común, ¿no?, que se diagnostique, que se den el medicamento y no se produzca, o a veces sí, un efecto inmediato, a veces no, y entonces se le echa la culpa al medicamento. Bueno, vamos a cambiar el medicamento, pero el diagnóstico no lo cambian, ¿no? Y dar el tratamiento, pues es la base para combatir una depresión. Entonces, en psicoanálisis tampoco hay psicoanalistas expertos en depresión, ¿no? Porque la depresión, decíamos, existe en el imaginario, existe en un discurso médico que dice que eso es una patología y bueno, desde el discurso analítico no existe tal cuestión de depresión, hay síntomas. Y el síntoma es muy curioso porque en análisis el síntoma, entre otras cosas, se va a considerar como aquello que aparece en el sujeto que no tiene sentido, que no se puede discurrir, es decir, no se puede hacer un discurso. ¿No? Estaba bien y de repente hoy me siento mal, ¿qué pasó? Dice, no sé, pero me siento mortificado, me siento sufriente. Esa es una de las características del síntoma. Entonces, no decir, tiene un síntoma, se siente mal, pero a ver, dígame, ¿en qué radica su malestar? O sea, sea específico. O sea, duerme, come, bla, bla. No, sí, pues tiene depresión, ¿no? Entonces, el síntoma ya le ponemos nombre. El analista trabaja con el discurso del paciente, absteniéndose de un saber que vaya a catalogar eso que le pasa al paciente para volverlo una entidad nosológica, una entidad patológica, ¿no? A propósito de esto que mencionaba hace un momento de que no se trata de un síntoma, me surge la duda. Entonces, el deseo de suicidarse o el enunciar que alguien quiere suicidarse, ¿no sería considerado un síntoma entonces? Pero, digamos, en el estricto sentido de la noción de síntoma desde la perspectiva analítica, claro. Es que hay otra cuestión que no se nos debe olvidar, que es parte de lo que se dice que se trabaja clínicamente. Me refiero a que cuando el sujeto llega con alguien porque algo le pasa y está sufriendo, llega y dice aquello que le pasa. Esto discursivamente lo consideramos en la calidad de queja, ¿no? Entonces el sujeto puede decir, me siento triste y además no duermo, ¿no? Y además como en demasía o he dejado de comer. Y entonces lo que generalmente ocurre con alguien que no es analista es que eso que está diciendo el paciente como queja lo va a poner en una categoría diferente, lo pone como demanda. Si me dice que está triste, entonces quiere estar contento o estar bien. Si me dice que no duerme, pues entonces quiere dormir. Si me dice que come poco, come mucho, entonces tiene que comer normal. Entonces, quien le da sentido a aquello que dice el paciente, digamos, es el médico, el psicólogo, y vuelve la categoría de queja, lo vuelve una demanda, ¿no? Entonces, en relación a esto, si alguien, supongamos, que dice que ha pensado en matarse, entonces, digamos, uno no va a pensar, entonces hay que evitar que se mate, ¿no? Porque, bueno, ha pensado en matarse, pero también ha pensado en muchas otras cosas. Y eso no quiere decir que esté enfermo de algo, ¿no? Así como decir, es que no duermo y no como bien, o me siento triste, uno tendría que preguntarle, bueno, ¿qué quieres?
O sea, no elevar la queja a categoría de demanda. No nos está pidiendo nada cuando se queja, pero es muy fácil, ¿no? Y se cae mucho en esta trampa de que, pues si me está diciendo que se siente mal, es que se tiene que sentir bien, y mi deber, mi labor, mi trabajo es que se sienta bien. Ya no estamos trabajando con un sujeto que dijo, estamos trabajando con ese dicho que está lejos del sujeto que lo enunció. Y vamos por un pretendido bien, que duerma porque no ha dormido, pobre, ¿no? Si se siente triste, bueno, pues vamos a ver que ya no se sienta triste, cuáles son las razones por las que se siente triste. Y entonces, digamos, nos ponemos a darle sentido, algo que el sujeto cuando lo enuncia, quizás no está pidiendo que le demos sentido. Quizás quisiera escuchar otra cosa diferente con la misma enunciación, que es un trabajo que se hace analíticamente. Entonces, por eso diríamos, si alguien dice, he pensado en suicidarme, lo que se le podría preguntar es qué ha pensado, pero no ponderar el suicidio como causa, sino decirle, no, ¿sabe qué? Eso está mal, ¿no? Necesita... Sí, quítese esas ideas, o necesita tomar medicamento, o de seguro tiene una depresión ahí que no está descubierta. O sea, no, ¿qué ha pensado? Es escuchar esa queja y que de esa queja pueda lograr una demanda, es decir, que el paciente pida, no que se queje y nosotros le demos sentido a esa queja y la volvemos demanda para nosotros, no para el paciente. Y eso es algo que se hace mucho y que generalmente no se piensa, no se hace hincapié. Entonces, con un analista, quien llega y cuenta cosas, esas cosas no tienen el valor de algo que nos está pidiendo, necesariamente. A menos que lo diga como petición, que diga, mire, igual, ¿no? Vengo porque quiero ser feliz, ¿no? Yo le diría, pues yo también quiero ser feliz, ¿no? Vamos a ver, dígame qué ha pensado, ¿no? Si ya lo descubrió. Es decir, que se instaure una demanda al respecto, y no, hay gente que te llega diciendo, ya diagnosticada, que, digo, los diagnósticos ya se hacen por internet, o sea, yo checo y digo, pues, ¿sabe qué? Tengo una neurosis obsesiva, ¿no? Entonces soy muy obsesivo, dígame qué tengo que hacer. Entonces, bueno, ya nos ahorró tiempo, y entonces hay que decir, bueno, ¿cómo se trabaja con un obsesivo, no? Directo al tratamiento. Sí, pero es que no trabajamos ni con obsesivos, ni con histéricos, ni con psicópatas, psicóticos, perversos, trabajamos con sujetos. Y por eso no hay especialidades digamos, la psiquiatría tiene, cuando menos con niños de paido, ¿no? Con los demás, o pacientes más o menos, supongo que debe haber gerontopsiquiatras, pero no hay analistas así, familiares, que se dediquen a la tanatología, ¿no? O a ver a pacientes así, o que trabajen con niños hiperkinéticos, o analistas que trabajen con toxicomanías o con depresiones. No, el análisis trabaja con sujetos. Que haya categorías y haya etiquetas llamadas diagnósticos, y que la gente a veces la lleve, o porque alguien más le ha dicho, o porque se ha tratado en otros, digamos, con otros especialistas y lo han diagnosticado así, no quiere decir que ese diagnóstico, que es la verdad de saberes que están por ahí, que logren dar cuenta de la verdad de ese sujeto. Entonces, por eso los analistas somos ignorantes, ¿no? Y algún analista lo escribía burro con B chiquita, con V, y pues un burro escrito así tiene faltas de ortografía, ¿no? Dice, bueno, es que los analistas somos burros así, porque tenemos unas orejotas que nos permite escuchar, como los burritos. Y también somos ignorantes, y asumimos que somos ignorantes con respecto a la historia y al deseo del paciente. O sea, de eso no sabemos nada. Podemos saber de cosas, podemos tener teoría, pero de ese paciente que nos viene a preguntar, que nos viene a consultar,
que viene a contarnos, de ese no sabemos. Y no podemos asumir que vamos a saber de él con que nos cuente cosas, sino más bien aquel que cuenta puede escuchar otra manera en lo que cuenta para que se asuma de manera diferente. Esto es, ¿no?, algo así como habitar este deseo con palabras de manera diferente para que lo haga pensar en esas cuestiones, porque no todo lo que hace sufrir es susceptible de ser enfermedad y de quitarse. El sufrimiento es inherente de los sujetos y no hay grados de sufrimiento como para poder decir un sufrimiento de 3 niveles, pues es aguantable. Pues si ya tiene 8 niveles, pues entonces hay que hacer algo, ¿no? No se puede. O sea, la gente sufre, dice que sufre. Bueno, pues habrá que preguntar y escuchar qué es eso que está sufriendo, cómo lo sufre, qué nos puede decir de eso, que haga un discurso de eso, pero no decir, usted sufre porque, tuvo un desamor, entonces esta es la causa y vamos a meternos con el desamor, ¿no? Entonces vamos a pasar los procesos naturales de un duelo, y entonces vamos a decirle que pues primero lo va a negar, luego le va a doler y al final se va a resignar, ¿no? Y ya que lo pierda, y pues total, hay más. No, ninguna de esas cuestiones, digamos, son las propias de un trabajo, de un análisis. Entonces el analista trabaja con el discurso del paciente que intenta, con ese sufrimiento, darle sentido a un deseo que está inscrito en él, pero que es desconocido, a un deseo que lo lleva por la vida siendo como es. Y no se trata de cambiar al sujeto, sino de leer ese deseo, que el sujeto se percate, porque siempre no solo se tropieza con la misma piedra, sino además busca la piedrota para caerse. Y eso nos pasa a todos. Y eso no es sinónimo de que estemos enfermos, o de que si eventualmente decimos, esta vida no vale nada, ya no me importa, entonces estoy diciendo que me voy a suicidar, ¿no? Claro. Diríamos, no tiene sentido, y mucho menos hacer toda una cuestión ahí planeada para hacer perfiles de suicidas y evitar que la gente se suicide. Digo, pues eso no ha resultado en ninguna parte. Aunque muchos digan, evitamos tantos suicidios. Sí, pues los llamaron en la madrugada, se peleó con el novio, se tomó 4 ranitidinas, le dijeron que se quiso matar y aparece como intento de suicidio. O sea, no hay intentos de suicidio, ¿no? Eso es, digamos, la calificación, ¿no?, que cada quien le dará. Para el médico es muy claro que hay algo que se quiso hacer, ¿no? Por eso se tomó el medicamento y tiene el nombre de suicidio. Entonces, no tiene sentido, cuando menos para el sujeto es otro el sentido, ¿no? Pero bueno, son cuestiones que habría que replantearse o habría que pensarse, porque también hay que decir, no es descalificar, ¿no?, los intereses o los trabajos que haga otra gente, en que estén preocupados por el problema, si es que es un problema el suicidio, ¿no? O sea, sí hacen su lucha y está bien. Aquí lo importante y la única cuestión es que tomen en cuenta a los sujetos, porque si se toma en cuenta al sujeto, cambia totalmente la perspectiva. Ya no se trataría de hacer carteles y hacer programas y de lograr perfiles, ¿no?, para evitar, porque eso está muy en boga y la gente lo dice sin el menor reparo y diciendo que sí se pueden evitar los suicidios. Es como decir que podemos, con el avance de la ciencia tan extraordinario, evitar que la gente se muera, ¿no? Pues puede haber mucho avance de ciencia y lo está haciendo, ¿no? Pero eso no evita que la gente se muera a veces hasta de cosas simples, que ya están controladas o que no deberían ser causa de mortandad. Y sin embargo eso ocurre a pesar del desarrollo de la ciencia, ¿no?
Y es tan así que el mismo desarrollo de la ciencia nos ha hecho pensar, cuando menos de la ciencia médica, ya no en vivir una vida feliz llena de prohibiciones y de hacer cosas que no nos gusta a nadie, ¿no? Así con la idea de tener cadáveres saludables, y al mismo tiempo, imagínense esta cuestión muy, muy del fantasma, de casi lograr ya no la longevidad, sino lograr la inmortalidad, ¿no? Así como evitar que las células, ¿no?, tengan ese periodo de vida y se mueran. Si logramos evitar que las células se reproduzcan siempre y que no haya esta pérdida ni envejecimiento, y que los órganos estén trabajados por los años y que se puedan renovar, digamos, esto está en el imaginario, digamos, de la ciencia, y de lograr que seamos inmortales, ¿no? Entonces estas cuestiones delirantes también cursan por querer evitar todo, o sea, todo aquello que nos afecta, cuando menos orgánicamente, porque ya vemos, si queremos evitar cuestiones ambientales, cuestan un trabajo, y esas podrían ser más accesibles, ¿no? Claro. Porque esas nos están golpeando constantemente, y sin embargo, por decisiones de uno o dos mandatarios o poderosos de países, de repente esto parece que no tiene sentido, se olvida o se pospone. Pero en relación a la salud de los sujetos, cuando se vuelve la salud del sujeto algo que el sujeto debe de cuidar, de prevenir, debe de mantener, imagínense eso, ¿no? Eso está produciendo muchos, vamos a decir, desasosiegos, muchos sufrimientos, ¿no? Porque ahora ya no se vive, sino se vive para estar bien. La amenaza de estar mal está en todos lados, y son muchas las cosas que nos hacen estar mal. Entonces hay que estar bien. ¿Y cómo estamos bien? Haciendo ejercicio, comiendo sano, no desvelándose, no tomando sustancias, no subiendo de peso, no cuidando la calidad de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que nos ponemos, ¿no? Casi siendo buenas personas, buenos ciudadanos, ¿no? No teniendo ni envidias ni rencores, imagínense, todas esas cosas son como para que vivas bien, y además tienes que meditar, casi tienes que hacer ejercicios, tienes que procurar, y eso, pues, no, yo no digo que la gente ahora por esas cosas esté viviendo, si ha aumentado el nivel de los años de vida, ¿no? Sino más bien está haciendo que se vuelvan como metas a las que hay que llegar, y resulta que producen todas las broncas, porque no todos quieren hacer ejercicio, no todos quieren comer lo que es sano, no todos se aguantan en las cuestiones de relacionarse, de sobrepasarse. O sea, no hay como algo que nos indique internamente, ¿no?, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. O sea, los sujetos tenemos un linaje y dependemos de eso, una calidad de vida que no está solamente en los genes, sino está en el deseo de esos padres que nos engendran y de los hijos que podamos engendrar. Y entonces ahí hay otra dimensión, esta dimensión del deseo, que no siempre está de acuerdo con lo correcto que nos dicen acerca de nuestra salud, acerca de nuestra condición de ser buenos ciudadanos, sino aquello que nos empuja a cosas de las cuales desconocemos, de las cuales no sabemos que pudiéramos hacerlo. Entonces, hablando esto creo que quedó un poco colgado esto de que, bueno, el deseo es algo que empuja en estas condiciones del suicidio, y no las ganas de matarse o lo horrible de la vida, ¿no? Sino más bien hay algo que está en nosotros, y que tampoco es como una imaginación de una larva que nos está produciendo un mal. No, es en existir con nosotros
no está todo a nuestra disposición. Es decir, el sujeto, si tuviera un 100% de condiciones de elegir, quizás es responsable, digamos, en un 30%, 40%, ¿no? de las elecciones que toma. Que haya una otra voluntad que se le impone y luego decidimos cosas de las que nos estamos arrepintiendo. Incluso después de haberlas consultado, después de haberlas estudiado, y nos vamos generalmente por lo que no debimos hacer. Entonces ahí uno dice, bueno, pues no decide la razón, si tan razonables fuéramos, claro, el mundo no estaría así, ¿no? Pero las cuestiones entonces radican en esa otra dimensión que, insistiendo, es que la gente y los conocedores o los expertos, especialistas, nunca toman en cuenta. Y no toman en cuenta mucho porque desconocen del discurso del otro, del inconsciente, de la subjetividad, ¿no? Del determinismo psíquico que hablaba Freud. Entonces se conoce de los avances de ciencia, todo el mundo se quiere curar con pastillas, nadie quiere sufrir lo mínimo, y parece que eso es un ideal que se puede lograr. Y pues vemos que la gente sigue sufriendo y esos ideales se postergan porque las pastillas no nos curan todo. Y entonces, bueno, ahora que lo mencionas, sí pareciera que entonces el suicidio funcionaría como una salida, como lo han dicho también en ciertos discursos, ¿no? Como si también en este no pensar sobre lo que está detrás de este deseo aparente de morirse, ¿no? Que ya había mencionado que no es que sea un deseo de morirse, porque de eso no se puede saber, lo cual también es muy interesante, ¿no? Introducir esta noción de, bueno, no pueden desear morirse porque de eso no se puede saber. Y por otro lado, bueno, esta exigencia que mencionaba usted al concluir respecto a pareciera que todo el tiempo tenemos que estar bien, y ese bienestar que se nos exige, por así decirlo, parece que también ha quizá contribuido a tratar de cumplirlo, y entonces que sea como una especie de ideal imposible, y entonces aparece como esta decisión de vida, ¿no? De decir, bueno, pues creo que ahora sí que yo no nací para hacer estas cosas, y entonces, bueno, parece que es como una alternativa. Me parece que quizá podría ser similar a esto de las pastillas, ¿no? Se interpretaría como, bueno, pues me tomo la pastilla para no sufrir, pues me suicido para dejar de cumplir con estas cosas, ¿no? Como si en el discurso quizá pudiera ser como algo así tan sencillo, que bueno, sería mucho más complejo de trabajar si ya se aborda en el sentido subjetivo y en el caso por caso, ¿no? Que decíamos, imposible también porque no podemos regresar a los suicidas, al muerto. A los suicidas de esta muerte, y entonces pues cuestionarles respecto a si, por ejemplo, en efecto, eso era lo que buscaban, ¿no? Entonces, si ese fin fue el que buscaban, es decir, si cumplieron su objetivo en ese sentido de, bueno, pues tomo esta decisión y lo hago, o inclusive sin este pensar, ¿no? Que también nos deja como esta idea de lo que se nos ha hecho creer respecto al suicidio es que el suicida lo planea, ¿no? ¿Y qué pasa con estos casos en los que no se planea? ¿Qué pasa con estos casos en los que no hay una enfermedad detectada? ¿Qué pasa con estos casos en los que no se sabe o se puede no llegar se justifica a pensar el que no se sabe el por qué el mismo Uh-huh. sujeto no lo ha realizado? Entonces, quizá este texto que usted nos propone podría ser un acercamiento, ¿no? Sobre pues este humor o esta cuestión de la melancolía que ha desaparecido de estos manuales, no quizá por casualidad, y trabajar un poco más esto que no es una emoción, no es un estado, sino pareciera que es como una forma de vivir, ¿no? Y lo mencionaba con el mismo autor, ¿no? Es como una forma de vivir que no tendría por qué ser catalogada de buena o mala, ¿no? Simplemente como ser trabajada en el curso de un análisis, y precisamente rescatando este elemento como subjetivo. Entonces me parece como muy interesante para poder como cerrar
este primer acercamiento que tenemos respecto a las ideas, o pareciera que son, pues no sé si como ideas, lineamientos o lo que se nos ha propuesto desde diversos discursos, y que entonces pareciera que aunque no seamos expertos, o aunque no seamos suicidólogos, o aunque no hayamos leído ¡Qué horror! algún texto sobre el suicidio y sus causas, ¿no? Todo esto que se nos propone y todo esto que se dice, pareciera que lo creemos sin mayor dificultad, ¿no? Y lo pensamos de esta manera, sobre todo cuando llegamos a leer sobre un suicidio, o llegamos a saber de quizá alguna persona cercana o no, que ha realizado este acto, y entonces colocar todos estos sentidos a partir de estos discursos pareciera que es lo más simple, ¿no? Y creo que tenemos una tarea, o hay una tarea más compleja al respecto, que es, bueno, las personas que están interesadas en la teoría analítica, o las personas que están dentro de una clínica analítica, ¿no? O que llevan a la práctica esto, ¿no? En un sentido, vamos a decir, ya particular, pues, ¿qué podrían realizar? Porque pareciera que es como algo, vamos a decir, como muy de lo general o muy de lo genérico, pero ya yo creo que cuando se enfrenta uno a algo así en la clínica, por muy experto que pudiera ser, o por muy conocedor que pudiera ser, pues se encuentra de nuevo el analista en una ignorancia, ¿no? Sobre esto que acontece al sujeto, ¿no? O sobre esto que pudo acontecer, por ejemplo, a un paciente, que mencionábamos precisamente de Lacan y sus pacientes, ¿no? Que pues tuvo muchos pacientes que se suicidaron. Pues quién sabe qué efectos pudo haber tenido esto, tanto en su práctica, ¿no? como en su teorización y demás, ¿no? Entonces creo que ahí es donde se queda como la tarea pendiente de continuar realizando estos abordajes respecto al suicidio, y pues me parece que no queda más que agradecer sus contribuciones, y bueno, nos queda además de tarea muchos textos que revisar, pues tanto teóricos como algunas novelas que por ahí nos había mencionado, como pueden ser Madame Bovary, inclusive los textos Ana Karenina, Madame Bovary, estarían de Confesiones de una máscara de Mishima. De Mishima, claro. Y tiene más, ¿no? Mishima, y las poetas o estas mujeres escritoras, ¿no? Alejandra Pizarnik, decíamos de Alfonsina Storni, de Violeta Parra, una folclorista chilena, claro, ¿no? Virginia Woolf. O sea, hay mucha gente, ¿no? Que se ha suicidado, y esto no por eso necesariamente han trascendido, ¿no? La mayoría trasciende la obra, a pesar de que en su vida hayan sido, digamos, mortificadas, porque no todas aparece como que se tienen que suicidar, y por eso escribían así, y la condición natural era que se suicidaran, ¿no? Al contrario, en algunas este acto aparece así como es el suicidio, sin sentido, y que nos puede llenar de, digamos, de esta sensación de qué pasó, y buscar las causas. Y pues las causas, el problema es que están ya puestas en saberes, pero no nos alcanzan para dilucidar realmente qué pudo pasar. Entonces están todas estas lecturas que son buenas, repetimos, ajá, es Robert Burton, es Anatomía de la Melancolía. Y bueno, aquí lo he encontrado que está en Alianza Editorial, quizá se encuentre con alguna otra editorial, sí, este texto, y bueno, aunque no está completo ahí, pero está bien, ese es un buen texto. Y las otras, bueno, la obra de estas autoras, este libro de alguien, La conjura de los necios, por ejemplo, me estaba acordando de John Kenneth Toole, ¿no? Sí, que sí, es un texto de alguien que se suicida, y la mamá después lleva el manuscrito, lo vuelven, por fin se lo publican, y es un texto muy recomendable, ¿no? La conjura de los necios. Claro. Bueno, habría más, pero en este momento, como no usamos estas cosas de internet, sino es más bien
acordarnos, ¿no? Claro. De esa tarea de estarse acordando. Entonces, quizás por eso, pero creo que son suficientes como para pensar estas cuestiones del suicidio. Porque el otro es que consultaran manuales editados en editoriales ahí que aparecen como cómo evitar el suicidio, qué hacer y digamos esas cosas. Sería interesante para establecer quizá una postura crítica, ¿no? Y poder distinguir entre uno y otro texto. Es que es lo único que hay. Y bueno, digo, no, claro que se pueden leer, pero la lectura no nos va a iluminar porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? Solo hablan del suicidio, pero no de los suicidas. Y entonces esto, siendo imposible, pues se vuelve un material, digamos, de escaso valor para poder dar con la causa del suicidio. Bueno, también recordaba, a propósito de la melancolía, El sol negro de la melancolía. Un libro de Julia Kristeva que se llama El sol negro de la melancolía, también es un texto, algunos son como inconseguibles, ¿no? También por eso no los recomendamos porque no aparece, bueno, ¿dónde lo conseguimos? Y genera, bueno, que se pueden ya por internet, ¿no? Sí, en otros países es posible conseguirlos, pero en librerías de México luego es difícil. Sí. Entonces, bueno, más o menos estas recomendaciones estarían bien. Había otro de una argentina, ¿no te acuerdas? El texto que conseguimos un texto en Argentina. De Mirta Pipkin. Ajá. No recuerdo exactamente el título. Bueno, la autora es Mirta o Marta. Mirta Pipkin. Sí. Mirta Pipkin trabaja... no recuerdo el título. Bueno, se nos queda de tarea y para la próxima que nos dé un poquito la memoria, lo comentamos y les pasamos el dato completo. Uh-huh. Pues muchísimas gracias y no nos queda más que despedirnos de aquí hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes.